Las sombras del conocimiento perdido, épocas antiguas, siglo V. En los tiempos más remotos, la magia y la religión coexistían de forma natural dentro de las sociedades humanas. Las culturas antiguas como Sumeria, Babilonia, Grecia, Egipto y Roma no distinguían completamente entre rituales religiosos y prácticas mágicas. Aquellos que se dedicaban a la magia eran tanto respetados como temidos, pero no necesariamente perseguidos. Los rituales para invocar espíritus, consultar oráculos o manipular la realidad eran parte de la vida diaria. En Mesopotamia, especialmente durante el periodo sumerio, aproximadamente entre 4500 a.C. y 1900 a.C., se practicaban rituales mágicos para protegerse de demonios y curar enfermedades. Los textos antiguos mencionan figuras conocidas como Asipus, hechiceros que usaban magia para proteger a la gente, y Asus, médicos que combinaban conocimiento herbal con rituales mágicos. La línea entre la ciencia primitiva y la magia era difusa. En Grecia, la magia era parte de la vida cotidiana. Los goetes, o hechiceros, realizaban rituales para influir en eventos naturales o manipular la mente de sus enemigos. Sin embargo, la hechicería también tenía un aspecto más respetado en manos de figuras como Medea y Circe. Medea, conocida por su conocimiento de pociones y venenos, era vista como tanto una heroína como una villana según las historias que se contaran. Circe, por otro lado, era la bruja que transformó a los compañeros de Odiseo en cerdos, demostrando un poder que generaba fascinación y temor por igual. El antiguo Egipto tenía sus propias prácticas mágicas. Los sacerdotes utilizaban amuletos, conjuros y rituales para proteger a la gente de las influencias malignas. Los papiros médicos y mágicos que han sobrevivido al tiempo muestran que el uso de hierbas, encantamientos y símbolos sagrados eran comunes. Este conocimiento fue preservado en templos y transmitido durante siglos. Con la llegada de Roma, las prácticas mágicas se volvieron más reglamentadas. Si bien existían leyes que prohibían ciertos actos mágicos, como los beneficium, hechizos que implicaban daño, muchas prácticas continuaron floreciendo. La influencia de la diosa Hécate, asociada con la magia y las encrucijadas, fue particularmente fuerte durante este periodo. Es importante notar que durante estas épocas, la práctica de la magia y la brujería no se consideraba inherentemente maligna. Era vista como un conocimiento poderoso que podía usarse para bien o para mal, dependiendo de la intención del practicante. Esto cambiaría radicalmente en los siglos siguientes. El nacimiento del miedo, Edad Media. Con la caída del Imperio Romano y la consolidación del cristianismo en Europa, la percepción sobre la brujería empezó a cambiar. Mientras que en siglos anteriores se había permitido la coexistencia de rituales mágicos y creencias religiosas, la Iglesia buscó imponer su poder como única verdad espiritual. Todo aquello que escapaba de su control era considerado peligroso, especialmente aquellas prácticas que implicaban poderes sobrenaturales. En el siglo IX, el canon episcopi trató de desacreditar la existencia de brujas al declarar que quienes creían volar por la noche con espíritus malignos estaban siendo engañados por el diablo. A pesar de este intento por racionalizar la brujería, las creencias populares no se desvanecieron. Las leyendas sobre brujas que maldecían cosechas, provocaban enfermedades y se reunían en aquelarres comenzaron a florecer. El miedo hacia las brujas creció particularmente en Europa occidental. A medida que la peste negra devastaba ciudades y aldeas en el siglo XIV, la gente buscaba chivos expiatorios. Las mujeres que vivían al margen de la sociedad, especialmente aquellas que trabajaban como curanderas o parteras, eran acusadas frecuentemente de hechicería. Estas mujeres, muchas veces ancianas o pobres, se convirtieron en objetivos fáciles para quienes buscaban justificar sus desgracias. Aunque todavía no se había desatado la locura de las grandes cacerías, ya existían casos importantes de persecución. Por ejemplo, la ejecución de Alice Kitteler en Irlanda en 1324 fue uno de los primeros juicios por brujería documentados. Acusada por su hijastro de envenenar a su esposo y practicar rituales demoníacos, Alice logró escapar antes de su ejecución, pero su criada Petrenile fue torturada y quemada en su lugar. Este caso estableció un precedente para futuras persecuciones. Durante este periodo, la figura de la bruja se consolidó como un ser que obtenía sus poderes de un pacto con el diablo. Las historias sobre reuniones nocturnas con Satanás, sacrificios y hechizos oscuros se hicieron cada vez más comunes en la narrativa cristiana. Este miedo creciente sentó las bases para la brutalidad que se desataría en los siglos siguientes. La era de la persecución, siglo XV a siglo XVIII. Esta era fue uno de los periodos más oscuros y brutales en la historia de la brujería. Durante estos siglos, el temor a la magia y la brujería alcanzó niveles alarmantes, exacerbado por factores políticos, religiosos y sociales.
La Europa renacentista, en su intento de purgar lo que se consideraba maldad pura, provocó la muerte de decenas de miles de personas. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, publicado en 1487 por Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, fue un tratado que consolidó las bases ideológicas para la caza de brujas. Este libro describía detalladamente cómo identificar, capturar y castigar a las brujas, y se convirtió en un referente usado tanto por inquisidores religiosos como por tribunales civiles. Aunque la persecución fue particularmente intensa en Alemania, Francia, Inglaterra, Escocia y Suiza, ningún país europeo estuvo completamente libre de estas cacerías. Uno de los casos más famosos fue el de las brujas de Salem en 1692, en las colonias americanas, donde 20 personas fueron ejecutadas, la mayoría mujeres, basándose en acusaciones sin fundamento y testimonios dudosos. Los procesos de tortura eran especialmente brutales. Las víctimas eran sometidas a pruebas como la prueba del agua, en la que se ataba al acusado y se le lanzaba al agua. Si flotaba, era considerado culpable; si se hundía, era inocente pero probablemente moría. Otras técnicas incluían el uso de garrotes, estiramientos y hogueras. Sin embargo, no todo el mundo apoyaba estas persecuciones. Personajes como Reginald Scott en Inglaterra criticaron la irracionalidad de las cacerías de brujas y publicaron obras que intentaban desacreditar tales prácticas. Revolución y Renacimiento, siglo XVIII a siglo XIX. La Ilustración trajo consigo un cambio radical en la forma en que se percibía la brujería y la magia. Aunque la persecución no desapareció por completo, el pensamiento racional y científico comenzaba a ganar terreno. Las creencias populares en la brujería fueron cada vez más vistas como supersticiones propias de un pasado ignorante. Renacimiento oculto y modernidad, siglo XX en adelante. La fascinación por lo oculto resurgió con fuerza a inicios del siglo XX gracias a la influencia de corrientes como el espiritismo, la teosofía y el renacimiento pagano. Grupos como la Sociedad Teosófica, fundada por Elena Blavatsky, buscaron reconectar con antiguas tradiciones místicas de Oriente y Occidente, fusionando ideas del hinduismo, el budismo y el ocultismo europeo. El auge del espiritismo durante el siglo XIX, especialmente tras la Guerra Civil estadounidense y la Primera Guerra Mundial, se extendió con fuerza hasta el siglo XX. La gente buscaba consuelo ante la pérdida de seres queridos, y las sesiones de contacto con los muertos se volvieron populares. En paralelo, Aleister Crowley, uno de los ocultistas más influyentes del siglo XX, fundó la filosofía de Selema y desarrolló prácticas mágicas modernas que mezclaban rituales antiguos con nuevas estructuras iniciáticas. Crowley redefinió la figura del mago moderno y es considerado por muchos como un precursor de la espiritualidad alternativa actual. En los años 50, Gerald Gardner presentó públicamente la Wicca, una religión neopagana inspirada en antiguas prácticas brujeriles y druidas. Gardner afirmaba haber sido iniciado en un aquelarre de brujas tradicional en Inglaterra, aunque hoy en día se debate la veracidad de su afirmación. La Wicca promovía la magia blanca, la conexión con la naturaleza, la adoración de la diosa y el dios, y celebraciones estacionales conocidas como sabbats. A diferencia de la brujería antigua estigmatizada por la Iglesia, la Wicca presentaba la figura de la bruja como sabia, sanadora y armoniosa con el entorno. Durante los años 60 y 70, en el marco de los movimientos contraculturales, el feminismo y la reivindicación de las espiritualidades ancestrales, la figura de la bruja adquirió un nuevo simbolismo, el de resistencia, poder femenino y sabiduría marginalizada. El eslogan "We are the granddaughters of the witches you couldn't burn", somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar, se popularizó entre colectivos feministas. En la actualidad, la brujería ha renacido en múltiples formas. Desde prácticas tradicionales reconstruidas como la brujería celta o nórdica, hasta corrientes modernas como el Vitechok en redes sociales, los grimorios digitales y comunidades globales de wiccanos, paganos y brujos solitarios. La bruja contemporánea ya no es símbolo de miedo, sino de empoderamiento, conexión espiritual y, para muchos, una manera de reconectar con la tierra y los ciclos naturales. Así, el viaje de la brujería desde los antiguos templos sumerios, ha sido una transformación constante de miedo, mística, poder y redención. Con esto finaliza el video, deja tu like, suscríbete y comenta qué tipo de iceberg te gustaría ver. Soy el Espectro Ártico y hasta otro video.